En comunicación con Pedro Ferriz de Con. Antes que nada, Pedro, desearte que hayas pasado una muy buena, feliz Navidad y sobre todo para ti y toda tu familia. ¿Cómo estás, Pedro? Te saludo con mucho Gracias, gusto. gracias querido Beto, para ti, para todo el equipo, para todo nuestro querido público en México y en los Estados Unidos. Les enviamos una nota de alegría y de concordia y de unión aquí desde las playas de Quintana Roo, aquí en el sureste mexicano. Les saludo con mucho cariño. Y ayer, pues sí, nos tocó prender las redes, luego de que se presentaron una serie de videos, una serie de audios incluso, y de especulaciones sobre lo que era y es un accidente que no puede ser considerado como tal. Es un accidente que cuando tiene a dos políticos que desde el punto de vista estratégico no debieron de viajar juntos, no debieron de hacerlo, lo hicieron, y fue, por cierto, la primera vez que viajaban juntos en un helicóptero en muchos años, y que se presentó este proceso en un avión, en un aparato, en un helicóptero Augusta del año 2011, con pocas horas de vuelo, con un buen servicio, que había sido reportado en perfectas condiciones y con dos pilotos de extraordinario prestigio, que fueron el piloto y el copiloto que llevaban este aparato en pleno día, que es otra cosa que hay que decir, y con condiciones de estabilidad para un aparato de las características de el Augusta, que llevaba y transportaba a la familia Moreno Valle. En primer lugar, decir que un par de muertes así, junto con las de el piloto, copiloto y el ayudante de la gobernadora, siempre resultan lamentables. Una muerte siempre es lamentable. Lo que pasa es que en política las condiciones son diferentes. En política no hay muertes buenas o muertes malas. Hay muertes convenientes y hay muertes inconvenientes. Las convenientes son para los adversarios, las inconvenientes son para los aliados. Y aquí la ultraderecha de Puebla se levanta rabiosa el día de ayer, y en el funeral, en el sepelio de estos dos personajes políticos, lanzó su rabia diciendo que exigían con toda energía que se diera un esclarecimiento a este incidente, que ya incluso el propio Miguel Barbosa, en una entrevista con un periodista local allá en Puebla, habló de magnicidio, y después dijo: lamentablemente me equivoqué, la palabra es otra, y la palabra es accidente. El hecho es que nosotros hemos visto mucho de esto. Hemos visto la muerte en accidente, y vaya este accidente entrecomillado, de Ramón Martín Huerta, quien fuera secretario de Seguridad Pública en tiempos de Vicente Fox. Vimos también la muerte de Juan Camilo Moriño, que también fue considerada como accidente en tiempos de Felipe Calderón, el brazo derecho y el delfín del entonces presidente de la República, que con José Luis Santiago Vasconcelos, que se me hace una torpeza brutal el que en aquel tiempo hubieran volado juntos, acabó en eso, en accidente. Y también podemos consignar la de Jorge Blake Mora, que siendo secretario de Gobernación murió en un accidente cuando el aparato en el que volaba ni siquiera se incendió, porque supuestamente no tenía turbocina que hubiera podido hacer ignición. Y ahora viene este accidente que por lo pronto lo primero que dicen las autoridades encabezadas por Alfonso Durazo es que no hay ninguna muestra de que pudiera haber habido ante el aparato ningún tipo de explosivo que no fuera la propia turbocina que llevaba. El hecho es que de accidente en accidente nos damos cuenta de que estos accidentes, desafortunadamente, para los términos políticos y cómo se mueve la política en México, desde mi punto de vista muy particular, y asumo totalmente la responsabilidad de lo que estoy reflexionando, estos accidentes no pueden ser accidentes. Un aparato, y vuelvo a lo mismo, como el que venían volando Rafael Moreno Valle y su esposa Marta Erika Alonso, simplemente no se puede caer sin alternativas. Un aparato Augusta tiene la posibilidad de muchas cosas antes de caer y ser abrazadas
las personas que van en el aparato por el fuego. Yo pienso que en el caso que vimos el día de ayer, este incidente brutal, para mí pasa al término de atentado. Y ahí es en donde las redes sociales se prendieron el día de ayer cuando pasé un video fallido que fue en Ucrania y que desafortunadamente pues me equivoqué porque venía de una fuente para mí muy confiable que me lo había dado como bueno. Después nos dimos cuenta de que no era así, pero miren, no se trata de si yo me equivoqué o no me equivoqué, se trata de que no perdamos el punto central de lo que estamos aquí discutiendo. Rafael Moreno Valle es un hombre que se va con una enorme opacidad detrás de su carrera política. Es un hombre que desafortunadamente se involucró con muchos grupos de poder, a veces poder real, a veces poder fáctico, y que desafortunadamente también se envileció cuando la ambición invadió a su gobierno y se convirtió en un hombre brutal, y lo digo así con mayúsculas y con comillas, brutalmente rico, porque hubo un presunto involucramiento con grupos de trasiego de combustibles, hubo un presunto involucramiento con grupos de poder que hicieron de Puebla y de gran parte del estado de Puebla, combinado con el estado de Veracruz, su territorio. Y Rafael Moreno Valle, desafortunadamente podemos decir que fue un político que estuvo involucrado con grupos criminales. Lo digo así, y lo digo en un momento tal vez inconveniente, porque cuando alguien se muere, en el momento en que se muere, se purifica, se santifica, y nadie puede hablar nada que tenga que ver con la trayectoria política o la trayectoria del comportamiento de un hombre así, pero mi obligación como periodista es decirlo. Rafael Moreno Valle, dentro de los grupos políticos que había en nuestro país, fue un político que se envileció, se enriqueció, se involucró, y que hoy creo que vivió, y lo digo con aplomo, yo pienso que se vio involucrado en una venganza, y que en esa venganza muere él, muere su esposa, que llevaba 10 días gobernando el estado de Puebla, y muere todo esto en medio de una cortina, un telón de fondo que desde mi punto de vista no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Llaman que Andrés Manuel López Obrador es un asesino. Cuando llegó Olga Sánchez Cordero a los funerales, le gritaron igual. Yo pienso que esa turba se confunde. A Andrés Manuel López Obrador no le convenía, hablando de las conveniencias o inconveniencias, una muerte así, y es fácil apuntar los cañones hacia Morena, porque después de todo, Rafael Moreno Valle sí tuvo una habilidad. La habilidad fue la de arrebatarle un triunfo a Morena, cuando Morena se convirtió a mediados de este año que todavía corre en una aplanadora imposible de vencer. Venció en todas partes, pero no en Puebla, porque en Puebla se impuso la posición de un Rafael Moreno Valle que aventó todo el dinero que era necesario aventar para que ganara su esposa. Primero dejó a Tony Gali en una especie de interinato, después pone a Marta Erika Alonso, la propone, entran a proceso desde el punto de vista jurídico, ganan la propuesta en tribunales y llega a ser la gobernadora de ese estado por un capricho absoluto de Rafael Moreno Valle. Las consecuencias ahí están. Yo pienso que Andrés Manuel López Obrador o Morena no tuvo nada que ver en este asunto. Yo pienso incluso que el propio Miguel Barbosa tampoco tuvo nada que ver en todo este proceso. Yo me quedo con la idea de que Rafael Moreno Valle se vio involucrado en una pelea de grupos en parte delincuenciales, y que estos le cobraron una venganza por alguna cuenta pendiente que podría haber tenido. Rafael Moreno Valle era un hombre histérico. Cuentan que cuando él iba en un
recorrido en Puebla entre el Palacio de Gobierno y su casa, llevaba 2 camionetas. En una venía Rafael Moreno Valle y parte de su gabinete, y cuando discutía con alguno de los miembros de su gabinete, lo bajaba de la camioneta, lo corría del vehículo y lo pasaban al vehículo de junto, como una forma de decir que estaban repelidos por ese día de lo que era el poder platicar con el gobernador. El gobernador era un hombre histérico, era un hombre vengativo, era un hombre malo, era un hombre perverso, y era un hombre que hoy no puedo hablar de todas esas cosas porque ya se murió, pero tengo que decirlo, Rafael Moreno Valle era un hombre que no estaba en sus cabales y que el poder lo ensombreció, pero también lo enloqueció. Hoy, desafortunadamente, Marta Erika Alonso es una víctima de haber sido accidentalmente su pareja, la llevó hasta encumbrarla como gobernadora, pero ella fue realmente la víctima de las consecuencias de lo que su marido, en lo que su marido se involucró. Creo que el verdadero causante de esta muerte fue el propio Moreno Valle, y lo digo así, porque así es como lo creo. Si pensara yo otra cosa, si pensara yo que estamos hablando de un hombre probo, entonces estaría diciendo el tono de mi comentario sería otro totalmente diferente, Alberto, pero me da la impresión de que Rafael Moreno Valle no fue y no le pasó nada más que la consecuencia de sus propias acciones, que pues al final, en este periodo, quería 2 cosas: quería perpetuar un poder en Puebla como una base de poder a nivel federal, y 2, quería tomar al Partido Acción Nacional como propio para de ahí catapultarse y en 6 años pudiera haber sido candidato a la presidencia de México, cosa que quiso hacer en esta elección y que no le salió por condiciones de división en las que tal vez Felipe Calderón pudo haber sido el mayor culpable. De todo ello, hoy llego a la conclusión de que en política no hay muertes buenas o muertes malas, hay solamente muertes convenientes o inconvenientes, y aquí los grupos políticos se segmentarán haciendo ver para unos que fue conveniente y para otros lo contrario. Es lo que pienso, Alberto. Oye, Pedro, y sí, pues es un asunto, un accidente, hasta el momento como se ha reportado por parte de las autoridades, que va a dar también, va a ser un parteaguas de la forma en que vamos a interpretar los diversos hechos que puedan acontecer durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ya lo informábamos desde la mañana, la reacción del presidente de la República al calificar como a los conservadores, quienes hoy lo critican como principal beneficiario de la muerte de Moreno Valle y de la gobernadora de Puebla. Me parece que también la figura del presidente de la República no está ayudando mucho a que esto pues quede en eso, en un accidente. Ya lo comentabas tú, ¿no? Es difícil interpretar que el régimen de Andrés Manuel haya atentado en contra de una figura de oposición, pero sí es fundamental señalar que Andrés Manuel se está poniendo en una posición que no ayuda a la figura de un jefe de Estado. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, yo creo que Andrés Manuel tiene un miedo. El presidente de la República tiene un miedo que le pasó a Enrique Peña Nieto cuando vino el lamentabilísimo evento de los 43 de Ayotzinapa, que con habilidad política Enrique Peña Nieto podría haber culpado de todo al PRD, a José Luis Abarca, a el propio Ángel Elalio Aguirre Rivero, a todo lo que pasa en Guerrero. No, se quedó callado, se quedó pasmado y se le aventó todo a él, haciendo sentir a todo México que el culpable de los 43 asesinados en Ayotzinapa había sido el propio Peña Nieto. Fácilmente se podía haber zafado de ese proceso, haciendo ver que todo esto era responsabilidad del PRD, pero no lo hizo. Aquí Andrés Manuel López Obrador, creo que con este tipo de declaraciones se quiere vacunar, haciendo sentir que es un tema entre conservadores, pero que nada tiene que ver con él, y con el solo hecho de hacerlo, lo que creo que, y además voy totalmente de acuerdo con tu comentario,
yo pienso que se lo está abrogando para sí, cuando en el fondo yo creo que su silencio y su ausencia, bueno, la ausencia la tuvo en las exequias, pero su silencio no, porque a veces la lengua le gana. Creo que Andrés Manuel López Obrador con esa declaración empezó mal, empezó con el pie izquierdo reaccionando ante un accidente que ha sacudido a toda la opinión pública nacional. Oye, Pedro, y otro caso que también hay que analizar es el estado de Puebla. Si bien hay que recordar que Moreno Valle lo gobernó por más de 5 años y medio, Sí, cuando quiso ser precandidato a la presidencia de la República, le disputó en algún momento a Ricardo Anaya la candidatura y después negoció para ser lo que finalmente logró, ser el coordinador de los panistas en el Senado. Pero Puebla, hay que decirlo así, es un estado que ha sido entregado al crimen organizado, ha sido entregado a estas bandas de huachicoleros que hoy ponen al estado de Puebla en una serie, en una verdadera crisis de seguridad, la propia inseguridad pública cotidiana que se vive en las calles y que se habla mucho de una negociación en el momento del gobierno de Moreno Valle con estos grupos organizados. Esto tampoco hay que dejarlo, como tú bien lo dices, la muerte a veces santifica y la muerte de las personas hace como que se olvide lo que fueron en su historia, pero sí también es importante ver cuáles son las repercusiones cuando un estado es debilitado o un estado es cómplice de diversos grupos de organizaciones y que posteriormente, como nos están comentando a través de redes sociales, Pedro, pudo haber sido un ajuste de cuenta hacia Rafael Moreno Valle por todas las negociaciones oscuras que se presume pudo haber tenido su gobierno. sí, hay una serie de eventos inconfesables de lo que fue el desempeño de Moreno Valle. Yo esa no la compro, la verdad, el hecho de que haya sido un simple accidente. Yo pienso que fíjate, 24 de diciembre, todo mundo descuidado, viene un vuelo que no tendría por qué haber sido un vuelo en helicóptero, si se iban a digo con todo respeto a la memoria, ¿no? Si se iban a una cena de Navidad, ¿por qué se van en un helicóptero? Yo por lo general nunca coincido con Fernández Noroña, pero mandó un tuit en donde dice, si yo hubiera sido involucrado en un accidente como estos, en donde iba yo en un helicóptero, lo primero que podría haber dicho la gente es, ¿qué diablos está haciendo Fernández Noroña subido en un helicóptero? ¿Por qué no se mueve como cualquier mortal en un vehículo? Y la verdad las cosas es que ya lo vemos como algo natural, que un gobernador, o que una gobernadora en este caso, y un hombre senador de la República tengan la posibilidad de subirse a un helicóptero privado para ir a una cena que pues el solo vuelito les pudiera haber costado 60 o 70 mil pesos, o tal vez 100 mil pesos, no lo sé. Pero el hecho es que eso es natural. Una trayectoria que a ti y a mí nos cuesta 1,500 pesos entre la gasolina y las casetas, pues el hecho de que cueste 100,000 no tiene absolutamente ninguna importancia para gente que sabemos que tiene dinero. ¿Por qué tiene dinero? Pues porque son políticos y los políticos sabemos que roban, y como sabemos que roban, sabemos que tienen una vida que es diferente a la tuya y a la mía y a la de cualquier mexicano, y entonces el hecho de que se vaya en un helicóptero que vale 100 o 200 millones de pesos, no lo sé, eso no importa. Lo que importa es que se cayeron en un helicóptero y que, como decía Fernández Noroña, ¿y qué diablos hacían ahí? Pero esas cosas ya las vemos como naturales en un país en donde es lógico. Mira, este helicóptero fue de IGA, la empresa de Juan Armando Hinojosa, ¿no? Sí, exactamente. Que también ahí se mató en un helicóptero igualito su hijo, y de eso no se ha hablado absolutamente nada. El hijo de Juan Armando Hinojosa se mató en una Augusta, igualito cuando empezaba el sexenio del presidente Peña Nieto, y ahora otro helicóptero igualito del mismo dueño de IGA, o que fue en algún momento, pues es el que fue el protagonista de este accidente del 24 de diciembre, Alberto. Oye, Pedro, y otra de las consecuencias que a mí me gustaría dar mi opinión es en torno al manejo de las redes sociales. Bien, ayer lo platicamos durante todo el día, las reacciones que se habían generado. El video que se sube, no nada más hay que reconocer que no nada más lo subiste tú.
Lo subieron muchos actores políticos, sociales, ciudadanos. ¿Y por qué se sube? Porque las redes sociales permiten esto. A ver, hay que quitarnos una doble moral que a veces tenemos en redes sociales, muchos de nosotros, de criticar lo que se está poniendo y sin saber que no es información oficial. A ver, nadie que no esté dentro del grupo de la investigación, háblese el secretario, los secretarios encargados, nadie va a tener información fidedigna. Y otra cosa, siempre se alienta el sospechosismo de esta sociedad mexicana, que Claro. lamentablemente está hecha, o sea, ahora sí que no somos, nos hicieron, ¿no? De sospechar absolutamente de todo, de no creerle a un gobierno que hoy está buscando mejor la confrontación política que la investigación tal cual. Me parece, Pedro, que sí hay que reconocer que las redes sociales son algo benéfico para una sociedad que está acostumbrada o que fue acostumbrada a no tener nada de información, pero tampoco nos rasguemos las vestiduras, Pedro, en torno a lo que se da. Se sube un video que en esos momentos a ti, a mí, al Woody, a cualquier persona que nos está escuchando, nos llegó por WhatsApp y nos llegó a todos iguales. Entonces, tú lo subes diciendo, a ver, aquí hay un video, ¿qué pasa con este video? Aquí hay unas fotografías, ¿qué pasa con estas fotografías? Tú eres un líder de opinión y obviamente todo mundo te sigue, pero es importante saber que las redes sociales se van a comportar no solamente ahorita, se van a comportar durante los próximos años, hasta que tecnológicamente se encuentre otro método de comunicación más directa, se van a comportar de esa manera, con información que no es obviamente quizá oficial, pero que es un ambiente que genera la opinión pública y que necesita la opinión pública. Así es que no caigamos en situaciones de doble moral en el cual se señala a alguien que está dando una información que le está llegando en estos momentos y que no tiene ninguna posibilidad de comprobarlo, pues porque no es parte de la investigación. Y además es una investigación cerrada, nadie va a dar a conocer un dato por lo que esté pasando. Pero creo que esto alienta el sospechosismo que desde el primer tuit de Andrés Manuel López Obrador, cuando él dice, me comprometo a decir la verdad, desde ahí se arranca todo para sospechar de una figura, como tú lo dices, con muchos claros oscuros que tiene Rafael Moreno Valle, Pedro. Por supuesto que sí, además mira, lo decíamos en el pie de la nota del video que pusimos el día de ayer, este es el tipo de videos que están circulando en las redes sociales, como una forma de decir, bueno, esto puede ser o no puede ser, el hecho es que está circulando, por un lado. Y por el otro, recuerda, mi querido Alberto, que yo estoy entre dos fuegos, unos los AMLovers y otros los Peñabots que todavía existen, y entonces soy una especie como de bisagra, en donde me toca de los dos lados, y eso me tiene absolutamente sin cuidado. El hecho es uno, y lo poníamos como colofón del Twitter que pusimos el día de ayer. Estoy absolutamente seguro, independientemente del video, que a ese aparato no lo tiró el viento. Eso sí, me queda como una seguridad absoluta. El incidente del 24 no fue un incidente menor, no fue un accidente. Aquí estamos hablando de un evento en donde algo hay, y yo estoy seguro que si es que vendrán investigaciones internacionales con investigadores internacionales para hablar del tema, espero que por primera vez en mucho tiempo lleguemos a la verdad sobre este tipo de accidentes de políticos que se han venido haciendo ya frecuentes en el escenario político de México, Alberto. Y mira, Pedro, yo como periodista, como reportero, como habitante de este país, yo prefiero que se digan las cosas así en las redes a que todos callemos, porque de lo que Claro. estamos criticando es que se nos quiere imponer una sola línea de información, y cuando abrimos un abanico de muchas posibilidades de lo que puede hacer, pues inmediatamente este grupo, que hay que reconocerlo, a ver, hay un grupo bien organizado de redes sociales que apoya no solamente al presidente de la República, sino a Morena, y que ha actuado durante los últimos 20 años. Entonces es fácil que todos vuelen en la misma dirección para atacar a las personas, pero de antemano yo, como ciudadano mexicano, yo agradezco este tipo de posiciones que puedas tener tú, como lo puedan tener otros colegas, como lo puedan tener algunos líderes sociales. Yo prefiero que todo mundo se exprese
a que solamente estemos escuchando la voz del secretario de Seguridad Pública y que en nuestras casas, de manera escondida, podamos opinar. Creo que ese es el México que queremos, Pedro, en el cual tanto tú, el equipo que estamos aquí en Houston, como yo, estamos alentando para tener un equilibrio como lo que queremos, un equilibrio de información oficial, una opinión de toda la ciudadanía, que finalmente es lo que está haciendo un México mejor. Y Pedro, creo que este es un asunto, como lo que hemos platicado, va a dar mucho de qué decir y tan solo va a ser una de las de un manto negro que podría tener Andrés Manuel López Obrador durante todo su sexenio y que está siendo provocado por el mismo presidente de la República. Yo nada más termino con esto, que fue un comentario que dimos cuando la muerte de Juan Camilo Moriño. Cuando la muerte de Juan Camilo Moriño, yo aseguré que se trataba de un atentado